Yo creo que el primer gran parlamento que tiene en la literatura antigua la mujer, y que bueno, lo escribe un hombre, Homero, pero que es muy curioso este pasaje, es el momento en que Héctor se despide de Andrómaca porque va al combate con el héroe Aquiles, y Andrómaca, que es una mujer que no ha tenido antes de este parlamento que voy a citar, 7 u 8 parlamentos en toda la obra, se impone y le dice, por sobre todas las cosas, se está despidiendo él, le dice, mucho amo a mi señor padre, a mi señora madre y hermanos, pero por sobre todas las cosas, tú eres el amor que florece y sigue siéndolo hasta el día de mi muerte y un día más, amor. Ese día más es la eternidad. En términos homéricos, en términos filosóficos y en términos sentimentales también, ese día más es la eternidad. Es esa eternidad en la que participa la voz de una mujer que le dice a este hombre, te voy a amar para siempre, sin decirle te voy a amar para siempre, ¿no? Yo creo que es la primera ocasión, al menos que yo tengo rastreada, en que una mujer aparece con toda la complejidad de ese propio personaje que tiene Andrómaca, que es esposa y madre a un mismo tiempo y que había permanecido silenciada durante toda la Ilíada, y que al final, bueno, pues tiene este discurso, esta declaración de amor que yo creo que es una de las más preciosas que he leído en toda mi vida. Y bueno, pues si vamos a hablar en términos secuenciales, pues bueno, luego aparece la gran Safo de Lesbos, con esa poesía críptica, con esa poesía encantadora. Es una mujer que es una hetaira, porque bueno, la mujer comienza en la literatura, incluso en la literatura bíblica, a través del rol de seductora terrible, ¿no? Entonces, bueno, pues son también unas etiquetas lamentables que se le ha puesto a la mujer, que se le ha reducido a esta cuestión de inspiradora del mal, instigadora del pecado, instigadora de la perdición, etcétera, etcétera. En algunos casos es cierto. En algunos casos es cierto, felizmente para nosotros, porque de lo contrario la vida carecería de esa sal, de ese necesario ingrediente del peligro que necesitamos. Entonces, bueno, sin ánimo de hacer una panorámica extensa en cuanto a esto, pues bueno, quiero hablar de una autora japonesa, Genji Monogatari, que escribe en el año 1000 la primera novela de la literatura japonesa, que es Romance de Genji. Romance de Genji es una serie de relatos que conforman una novela propiamente en el Japón feudal, aproximadamente del siglo X, y es una novela que aborda esas intrigas palaciegas de ese momento tan convulso de la historia del Japón, y hay que ver la belleza de ese relato. Hay que ver la cultura de esta mujer, una mujer cortesana, pero educada, con un nivel parejo al nivel en que podía ser educado cualquier hombre noble de aquella sociedad y de aquella época. Es decir, que esta cuestión aquí con Genji Monogatari se pone en entredicho de que la mujer siempre ha sido relegada, siempre ha ocupado un papel secundario. Eso ha sido y no ha sido, de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues luego han venido los grandes descubrimientos que he tenido en lo personal, por ejemplo, y quiero hablar de esto para daros paso, porque tampoco voy a tomarme el podcast para mí solo, como en el anterior. Quiero hablar de, para mí, un descubrimiento capital. Cuando yo comencé a estudiar mi carrera de psicología, un día una persona que yo quise muchísimo me regaló como algo muy especial Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar. Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, una novela escrita durante aproximadamente 17 o 18 años, pero publicada finalmente en 1951 con una traducción extraordinaria de Julio Cortázar. Es una de las grandes obras de la literatura moderna y contemporánea. Es una obra sobre el emperador Adriano, un hombre que decía, yo me sentía responsable de la belleza del mundo, ¿no? Y cómo es muy curioso cómo Marguerite Yourcenar decide escribir una novela no sobre un mundo de mujeres, sino sobre un mundo de hombres. Y dentro de ese mundo de hombres, nada menos que la figura de aquel a quien con toda justicia han llamado el más humano de todos los emperadores. Bueno, el emperador filósofo Marco Aurelio, pero Adriano, con toda justicia, el más humano de todos los emperadores. Y la complejidad del personaje, la belleza lingüística, las descripciones, la sutileza, el ejercicio de la seducción, la interpretación que hace una mujer
de la vida masculina, la vida política, la vida social de la Roma del siglo I es realmente fenomenal. Es lo primero que yo me atrevo a recomendar en este podcast, porque cuando yo leí esto, entonces no pude parar y tuve que leerme Opus Nigrum, tuve que leerme el Tratado Alexis o el Tratado del Inútil Combate, una magnífica novela, una de las grandes novelas sobre el tema de la Primera Guerra Mundial, etc. Y bueno, pues luego ha aparecido un número considerable de europeas, norteamericanas, latinoamericanas que nosotros tenemos en nuestra tierra, en Cuba, sí. Nombres extraordinarios, al que no voy a aludir ahora, pero es decir, recaigo y vuelvo a esto. Siempre he leído sin ningún tipo de prejuicio de género, porque lo que importa a la larga es que usted produzca literatura. ¿Y qué significa producir literatura? Significa producir desde la sensibilidad, desde la autenticidad y desde, como diría Rainer Maria Rilke, la necesidad de expresar algo que usted se moriría si no lo pudiera expresar, ¿verdad? Entonces, cuando yo identifico esto, a mí me vale lo mismo, la haya escrito una mujer, un hombre, un chimpancé alfabetizado, lo que sea. Es decir, para mí lo importante es sentir esa vibración, sentir esa transmisión y sentir esa emoción que, lejos de desvanecerse en el tiempo, se intensifica.